Luis, muchísimas gracias. Unos muy buenos días para todos. Realmente estoy muy agradado de estar acá con ustedes compartiendo este espacio, este módulo de fertilidad. Me pidieron que hablara de un tema que realmente pues, es de mi corazón, que es el de la recanalización tubárica por minilaparoscopia, y sobre todo que respondiera a la pregunta de si vale la pena seguir realizando este procedimiento en el tiempo en que vivimos, que es el tiempo de la fecundación in vitro. Para esto no tengo ningún conflicto de intereses y sí quiero decir que realmente pues, es muy grato para mí volver a estar acá en el hermano país por segunda vez consecutiva después de casi 20 años sin venir a Venezuela. Creo que cada vez debemos como países hermanos volver a ser una frontera muy porosa y sobre todo intercambiar experiencias, intercambiar información y sobre todo intercambiar los lazos de amistad que históricamente siempre nos han unido. Yo vengo de Cúcuta, Colombia, de Clínica Machicado, que es un centro que está dedicado tanto al cuidado de la fertilidad y al manejo de la infertilidad de las parejas con técnicas de reproducción asistida de alta y baja complejidad, pero también en tiempos recientes hemos tenido un papel muy protagónico en todo lo relativo al desarrollo y digamos el renacer un poquito de la cirugía reproductiva en nuestro país. Entonces quizá es un buen escenario para poder comparar estas dos alternativas que tienen las mujeres con antecedentes de Pomeroy que quieren volver a tener un embarazo. Este va a ser el contenido de la conferencia. Vamos a entrar un poco en contexto, vamos a hablar de la técnica quirúrgica, vamos a ver qué dice la literatura, qué dicen los pacientes, qué digo yo, para finalmente llevarnos algunos mensajes a casa. Iniciando con el contexto, pues este es un poco el panorama que tenían los médicos antes de que llegara la fecundación in vitro pues a nuestros países latinoamericanos. Es pues la historia que transitó mi padre y muchos médicos de esa generación, en donde inicialmente pues a través de la parotomía podían solventar algunas condiciones de factor tubárico. Posteriormente pues iniciaron en su carrera de la laparoscopia, pero pues todos sabemos que eventualmente llegó la fecundación in vitro como una alternativa para solucionar problemas de la fertilidad de la mujer, como el factor tubárico, y en la medida en que pues inicialmente tenía unos desenlaces tímidos, pero en la medida en que las técnicas del laboratorio de fecundación in vitro fueron mejorando y hubo más investigación y se estandarizaron los protocolos de hiperestimulación ovárica, pues esos desenlaces fueron aumentando y se posicionó pues como la primera línea para manejar muchas condiciones de infertilidad a nivel de la mujer, como el factor tubárico. Después, hacia los 90, llega el ICSI como una manera también de manejar la infertilidad masculina, y eso hace que haya una disminución en el uso y la enseñanza de la cirugía tubárica muy importante, y que la fecundación in vitro se posicione como una primera línea de tratamiento. Es así como pues, muchos autores empiezan a preguntar, incluso a afirmar que la cirugía tubárica estaba muerta y que solamente permanecía al obituario. Los grandes padres de la cirugía reproductiva, como el doctor Víctor Gómez, sin embargo, dicen y advierten ya para esa época que ambas estrategias terapéuticas eran una opción, que ambas tenían un lugar, que los tratamientos debían ser individualizados y que no eran competitivos, sino eran complementarios. Y por supuesto otros grandes padres de la cirugía reproductiva, como el doctor Jacques Donnet, dice que no, que la cirugía reproductiva no está muerta y que sigue muy viva. Es así como hoy por hoy pues hemos llegado a redefinir la cirugía tubárica. Tenemos procedimientos que intentan manejar de manera primaria la infertilidad, dentro de ellos pues por supuesto la anastomosis tubárica, que es la que vamos a hablar hoy, pero también procedimientos que buscan mejorar las condiciones del sistema reproductivo de la mujer antes de ir a fecundación in vitro, y por supuesto también procedimientos dedicados a lo que es la preservación de la fertilidad, pues que es todo un campo muy importante. El panorama de la recanalización tubárica pues es importante comentarlo. Más o menos 63% de las mujeres en edad reproductiva utilizan un método anticonceptivo. La esterilización tubárica corresponde al 30%,
tiene una tasa de arrepentimiento muy grande, de hasta 20-30%, y esto realmente los médicos que pues nos dedicamos a esto lo vemos muy frecuentemente. Más o menos hasta 2% de estas mujeres solicitan una reversión de la esterilización, y los factores asociados para esto es la edad temprana durante la esterilización, una nueva pareja, la muerte de un hijo y un bajo nivel socioeconómico. Hacia 1913 se empieza a hacer pues, la anastomosis tubárica por la parotomía, inicialmente con bajas tasas de éxito. Aumenta las tasas de infertilidad femenina hacia los 60, pues por todos los cambios demográficos y los cambios culturales y digamos el comportamiento sexual de la población hacia ese momento. Hacia los 70 se desarrolla la microcirugía de la mano de grandes maestros como el doctor Víctor Gomel. Esto permite una minimización de la lesión tisular y una prevención de adherencias posoperatorias. Hacia el 78 se realizan las primeras recanalizaciones por laparoscopia, y hacia el 98 las primeras por sistema robótico. Hubo personajes que tuvieron mucho que ver en este desarrollo, como lo fue el doctor Ko, que describe y que utiliza sobre todo el instrumental de 3 milímetros y describe su técnica en 4 puntos con una tasa de éxito del 71%. El doctor Dubuisson publica la técnica de 1 punto con una tasa de éxito un poco inferior, y Jung hacia el 99 ya publica la técnica de 4 puntos en 2 capas con una tasa del 98%. En Colombia hubo una persona muy responsable de, digamos, desarrollar y traer al país todas estas técnicas, que fue el doctor Luis Ernesto Pérez, que tuve el honor de conocerle personalmente gracias a la doctora Ivonne Díaz Yamal, que me invitó a dar esta conferencia en un congreso. Yo la estaba dando frente a él, no tenía esta foto, no sabía que pues, todavía existía el doctor Pérez, y muy sorpresivamente después de la conferencia me dijo: mucho gusto, yo soy el doctor Luis Ernesto Pérez, y pues tuve el honor de tener esta foto, y para mí representa mucho porque él fue la persona que le enseñó estas técnicas a mi padre cuando él estaba terminando su formación en Bogotá, terminando los 70, iniciando los 80, y en la medida en que pues, llega ya a nuestra ciudad, practicó la recanalización tubárica por técnica microquirúrgica, por minilaparotomía con el uso de microscopio. Yo tuve pues digamos el honor y el placer de poder acompañarle en varios de estos procedimientos cuando era residente de tercer año de ginecología, pero en la medida en que pues dediqué gran parte de mi residencia a la formación en cirugía mínimamente invasiva de la mano de grandes maestros como el profesor Armando Romeo, y en la medida en que pude ir a instancias formativas en Brasil y realmente desarrollar todas las competencias que se necesitaba para hacer este procedimiento, y en la medida en que el doctor Carlos Ortiz, que es la persona que quizá tiene la casuística más grande en recanalización tubárica por minilaparoscopia en Colombia, me demostró que esta técnica era posible, pues decidimos iniciar a hacerla, y esta fue la carrera que empezamos en el 2019. Después llega mi señora esposa, la doctora Adriana Páez, pues con quien conformamos nuestro equipo quirúrgico. Eventualmente a mi padre lo sentamos, y eventualmente pues nuestro equipo quirúrgico, conformado por mi esposa y yo, pues somos los que hemos llevado estas técnicas, digamos, al día a día en nuestra ciudad y en nuestra región. Vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica. Utilizamos instrumental de 3 milímetros. Esto no es obligatorio, es verdad que se puede hacer con instrumental de 5 milímetros, pero el utilizar instrumental más pequeño permite hacer esto, y es poder emplear suturas mucho más delgadas, que es suturas 7-0 monofilamento, que es lo que usamos para la anastomosis, y suturas 5-0 para hacer el afrontamiento del mesosalpinx, que nos permite pues tener un poquito mayor fuerza tensil. En el puerto del ayudante sí usamos un puerto de 5 milímetros para poder pues introducir instrumental 5 milímetros que permita movilizar el útero y tener pues mayor posibilidad de movilizar estructuras sin dañar el instrumental de 3 milímetros. Esta es la disposición de trócares que usamos, realmente la misma que usamos para todos nuestros procedimientos. Usamos disposición de trócares con puerto suprapúbico en la pues técnica francesa, que no es muy común realmente en mi país. La mayoría de cirujanos laparoscopistas ginecológicos en mi país utilizan la zona vertical, pero pues es la técnica que aprendí en Brasil, y realmente pues sí me es más cómodo hacerlo así. Utilizamos una sonda de Foley con azol de metileno a nivel de la cavidad endometrial, porque esto nos va a facilitar, como ahorita les voy a mostrar,
hacer el corte del segmento proximal y obviamente hacer la verificación de que la anastomosis quedó realizada de manera adecuada. Esta es la técnica con 4 puntos, realmente es la misma que describió el doctor Coe hace muchos años. Entonces, lo que hacemos primero es una determinación de la viabilidad del procedimiento, ya que a pesar de que a todas las pacientes se le hace histerosalpingografía antes, esto solamente nos va a mostrar el segmento proximal. No es hasta que ingresamos con la laparoscopia que podemos asegurarnos que sí hay fimbrias y que por ende pues es viable hacer el procedimiento, a pesar de que a veces por ecografía logramos ver las fimbrias cuando hay un poco de líquido libre en el fondo de saco. Hacemos una identificación y corte de la porción proximal, después identificación y corte de la porción distal, después un corte de la porción de mesosalpinx redundante y pasamos el punto en hora 6 de afuera para adentro y de adentro para afuera para que el nudo quede pues obviamente fuera de la luz. Después el punto en hora 12, hasta ahí no hemos anudado nada, y después hacemos con 5 ceros, porque lo anterior fue con 7 ceros, un afrontamiento, un punto de afrontamiento en el mesosalpinx para reducir tensión y que ahí sí podamos proceder a anudar el punto en hora 6 y finalmente pasar un punto en hora 9 que lo anudamos, un punto en hora 3 que lo anudamos y finalmente anudamos el punto en hora 12 para pues finalmente hacer la cromoperturbación. Fíjense que como acá la trompa ya está recanalizada y cómo pasa azul de metileno a través de la fimbria, y pues hacemos el mismo paso a nivel contralateral. Fíjense que la otra trompa también quedó recanalizada de manera óptima. Hemos abandonado la segunda capa, realmente no es necesario, nos ahorramos un poco de tiempo y a veces en la segunda capa afrontando la serosa pues plegábamos un poco la trompa, lo abandonamos y realmente los resultados han sido muy buenos. Traigo este caso entonces de una paciente de 34 años, fíjense que es un caso ideal para recanalización, tiene antecedentes 2 embarazos, 2 cesáreas, la última cesárea había sido 10 años atrás, los ciclos son regulares, la ecografía transvaginal era normal, una hormona antimulleriana óptima y un espermograma a nivel de su pareja con una calidad seminal conservada. Esta es la ecografía, fíjense que no hay nada como muy llamativo, y este es el caso este es el video del caso. Obviamente no tenemos el tiempo para verlo completo, me gustaría poder comentarlo, pero como no tenemos el tiempo, les dejo este código QR para que lo puedan escanear y puedan acceder al video en YouTube y lo puedan detallar pues de manera detenida. Y como vamos a estar acá todavía un par de días, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan sobre esto, se pueden aproximar y lo podemos discutir con mucho gusto. Este es uno de los casos que afortunadamente pues se tornó exitoso. Realmente ya han sido muchos de estos casos en que hemos tenido estos desenlaces favorables, y pues son casos en donde ya tenemos historias como esta de esta hermosa bebé que ya tiene ahorita aproximadamente 5 o 6 meses. ¿Qué nos dice la literatura entonces sobre esto? Lo primero es que interpretar los desenlaces pues es un reto, porque la cirugía y las tasas de embarazo en cirugía normalmente se expresan en periodo de tiempo, 6, 12, 24 meses, mientras que las tasas de embarazo en fecundación in vitro se expresan por ciclo de fecundación in vitro. Entonces es importante pues ahí no comparar peras y manzanas y poder también explicarle esto a las pacientes, digamos, con todas las consideraciones para que ellas tomen pues la decisión final. Debemos tener algunas consideraciones como la edad, la reserva ovárica, la fertilidad previa, el número de hijos deseados, el hijo y el sitio y extensión de la patología tuvárica, la presencia de otros factores de infertilidad, la experiencia del cirujano, obviamente, las tasas de éxito del programa de fecundación in vitro, las preferencias de las parejas, sus creencias religiosas a veces entran a jugar un poco acá, los costos y el acceso a técnicas de reproducción asistida. Esto obviamente es una realidad en nuestros países latinoamericanos. Y muy importante, la evaluación del factor masculino. Todos estos casos se debe hacer un estudio, como lo decía la doctora Betania, pues juicioso, en donde se evalúe no solamente a la mujer, sino también se evalúe a su pareja, pues para poder tomar la mejor decisión. Hay ventajas y desventajas, por supuesto. De la fecundación in vitro tenemos la ventaja de que hay mayor tasa de éxito por cada ciclo que se haga. Es menos invasivo, pero pues tiene otras desventajas también. Obviamente los costos son superiores. Una recanalización tiene un costo más o menos de la tercera parte de un in vitro, más o menos en nuestro contexto. Hay necesidad de múltiples inyecciones y seguimiento en la fecundación in vitro, mientras que en la cirugía pues es una sola intervención. Y hay riesgos de embarazo múltiple y síndrome de hiperestimulación ovárica controlada, aunque esto pues, síndrome de hiperestimulación ovárica, perdón, aunque esto pues cada vez es menos frecuente por
digamos, los protocolos que tenemos actualmente. La cirugía tiene ventajas como menor tiempo de intervención, mínimamente invasiva, posibilidad de múltiples embarazos, y las desventajas pues no es exenta de riesgos quirúrgicos, aunque pues en manos expertas es un procedimiento muy seguro. Hay molestias posoperatorias, puede haberlas, y pues el riesgo de embarazo ectópico sí es importante, es 3 veces superior al de la población general, y esto es importante advertírselo a la paciente, decirle que tan pronto tenga un retraso es importante que consulte de manera oportuna para asegurarnos de que está pues intrauterino este embarazo. Cuando se han comparado las vías quirúrgicas, realmente no hay diferencia entre la parotomía realizada con técnica microquirúrgica y la laparoscopia o cirugía robótica. Entonces realmente ahí es donde la laparoscopia tiene quizá la mejor relación entre, pues, que es mínimamente invasiva con todos los beneficios que esto aporta y se mantiene dentro de unos costos aceptables que pues cuando se propone hacer esto por cirugía robótica quizá ya empieza a perder un poco de sentido porque los costos se disparan otra vez. La tasa de embarazo ectópico tampoco es diferente. Lo importante es que si se va a hacer por la parotomía, que también es una opción, se haga con técnica microquirúrgica. Entonces, pues, ¿qué dicen los pacientes? Una recapitalización de trompas y historias felices con este procedimiento, y esto me lleva a mí a pensar que, pues, ¿qué digo yo? Y es que claro que sí, sí vale la pena la recanalización tubárica en la era de la fecundación in vitro, siempre obviamente individualizando cada caso, como lo decía ahorita la doctora Betania, para finalmente poderle ofrecer a nuestros pacientes los mejores desenlaces a nivel reproductivo. Los dejo con estos mensajes para llevar a casa. Uno es que hasta el 30% de las mujeres pueden arrepentirse de la esterilización y 1 o 2% van a buscar volver a concebir. La recanalización versus la fecundación in vitro, pues la mejor opción debe decidirse de manera individualizada, de manera conjunta con las parejas. La laparoscopia convencional ofrece el mejor balance entre resultados, mínima invasión y costos. La técnica exige entrenamiento sólido en sutura laparoscopia y en principios microquirúrgicos, esto es verdad, debemos asegurarnos de que tenemos estas competencias antes de intentarlas y pues entrenarnos y acompañarnos pues con los expertos antes de empezar a hacerlo solo, y que es clave impulsar la formación de la cirugía tubárica en los programas de pues, cirugía reproductiva para que pues, futuras generaciones puedan ofrecer esta alternativa a las pacientes. Les agradezco por la atención y les dejo un saludo de todo el equipo de Clínica Machicado. Muchas gracias.